Cuando hablamos de calor y temperatura, por lo general tenemos la tendencia a confundir estos términos o a pensar que estamos hablando de lo mismo. Sí se relacionan, pero no son iguales. Se relacionan, pero no son lo mismo. Entonces es importante que tengamos presentes que hay 7 diferencias. Vamos a establecer 7 diferencias entre lo que es el calor y lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a estar revisando y para que nos quede totalmente claro lo que es una cosa y la otra, ¿sí? Así no vamos a tener pues de aquí en adelante confusión entre el calor y la temperatura. Empecemos entonces por hablar del significado, ¿sí? El significado. El calor, ya habíamos dicho que es una forma de energía, es la energía total y que esta energía está asociada al movimiento de las partículas, ¿cierto? Esta energía tiene que ver con la energía cinética, es decir, la energía de movimiento de las partículas. Entonces, la forma, digámoslo así, la forma de la energía es lo que llamamos calor, ¿cierto? Esa forma de energía es lo que denominamos calor. Sin embargo, eh, la, la temperatura es una medida de ese calor, ¿sí? Es una magnitud, es un valor y nos referimos a una medida, ¿sí? A una medida del calor. Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a encontrar, el significado. Calor es la forma de energía, que ya vimos que se transfiere de un cuerpo a otro, siempre se transfiere del de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Siempre del de mayor al de menor. Pero la temperatura es solamente la medida de esa variación del calor, la medida de esa energía que tienen las moléculas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad? Ok, listo, Laura Torres. Estoy leyendo tus mensajes y sí, señora, lo tendré presente. Bueno, por otro lado, tenemos el símbolo. Para representar el calor, utilizamos una Q mayúscula, ¿sí? Una Q mayúscula. Y pues como lo hemos mencionado, es una energía, es una forma de energía. Mientras que para representar la temperatura utilizamos una T mayúscula, ¿sí? T mayúscula. El calor se representa con una Q mayúscula, la temperatura la representamos con una T mayúscula. ¿Listo? Esa es otra de las diferencias que encontramos entre el calor y la temperatura. Las propiedades de las partículas. Entonces, el calor depende de la velocidad, del número, del tamaño, de cuántas partículas hay, ¿cierto? De eso va a depender la energía, de la velocidad que cada una de esas partículas tenga. Recuerden que en los diferentes estados, las partículas van a tener velocidades distintas y todas van a tener calor, todas van a tener esa energía térmica, pero va a ser de una manera o de otra dependiendo de las partículas, dependiendo de la velocidad, del número también, o sea, de qué tan grande sea el objeto, de qué tan grande sea la sustancia, ahí vamos a tener también un tamaño de partículas y qué tipo de partículas tenemos, si son átomos, si son moléculas. Entonces, dependiendo de eso, va a ser la cantidad o el calor, mientras que la temperatura no depende de eso. Como es una medida, pues ella no va a depender ni de qué tamaño sean las partículas, ni nada de esas cosas. Es simplemente la medida. Bueno, entonces, por favor, tomamos el apunte de estas 3 primeras características que nos diferencian el calor y la temperatura. Me avisan cuando ya hayan tomado el apunte.
Ok. Otras dos características a partir de las cuales podemos diferenciar el calor y la temperatura son el efecto que cada uno de ellos tiene sobre los cuerpos y la forma de transmitirse. Recordemos que el calor es un fenómeno físico que aumenta la temperatura, es decir, entre mayor energía tengan las partículas, más energía tengan las moléculas, pues va a suceder que va a tener una mayor temperatura. ¿Qué hace el calor? El calor dilata los cuerpos. ¿Qué será eso de que dilate los cuerpos? ¿Alguien tiene idea de qué será eso? ¿O qué se les ocurre que sea que el calor dilata los cuerpos? ¿Se han escuchado esa palabra dilatar? Bueno, los afecta, pero ¿de qué manera? ¿Qué será esa dilatación de los cuerpos? Bueno, resulta que Que decimos, descompone un cuerpo por la temperatura, por el calor. bueno, más que descomponer es diferente a dilatar. Les voy a colocar un ejemplo de dilatación de los cuerpos. Cuando una persona se pone un anillo, de pronto estuvo haciendo ejercicio, de pronto, bueno, sucedió alguna situación y el dedo se inflamó, ¿cierto? El dedo de pronto está un poquito más gordo y el anillo no sale, ¿cierto? El anillo no sale. ¿Qué se suele hacer para sacar el anillo? Echarle aceite, algo así. Bueno, podemos utilizar algo que lo haga rodar y cuando no lo logramos ni con aceite ni con mantequilla, Toca desinflamar el Toca dedo, ¿sí? romperlo. no Romper el necesariamente. anillo. Cuando no se logra de ninguna de esas maneras, se busca calentarlo. Obviamente, con mucho cuidado para que la persona no se vaya a quemar y que la conducción que hace del calor no vaya a ser muy grande y el organismo vaya a salir afectado, sino que se trata de hacerle fricción de tal manera que él se caliente. ¿Para qué? Porque cuando se calienta, las moléculas se pueden separar un poco y eso es dilatar, ¿sí? Separar un poquito las moléculas para que pueda llegar a salir. Ahora, los sólidos no se dilatan tanto, ¿cierto? Eso va a depender del material también del que esté hecho. Pero ellos se dilatan un poco, entonces uno dice, bueno, ya de pronto con un poquito más con un poquito de calor logramos que se amplíe un poquito y salga de la mano, pues también con la ayuda de las otras cosas, ¿no? Del aceite y de la mantequilla que lo que hacen es tratar de darle una mayor o sea, suavidad a la mano, al dedo, para que él pueda salir. Pero la dilatación implica eso, que se extiendan un poquito los espacios entre las moléculas. Un líquido que se dilata y que lo podemos ver también este proceso es el mercurio. Por esa razón, el mercurio se utiliza en los termómetros. Cuando el termómetro está en la piel o en el objeto al cual le queremos medir la temperatura y aumenta esa temperatura, entonces el, el, el mercurio amplía los espacios entre sus moléculas y empieza a dilatarse y por eso es que empieza a subir y a mostrar el valor de la temperatura. Entonces, dependiendo de qué tanto calor haya, entonces él empieza a generar ese movimiento de las partículas. Bueno, dice también que otro efecto del calor es que funde. ¿Qué será eso que funde? ¿Qué significará eso de fundir? Como derretir, ¿no? Exacto, sí. Fundir, la fusión es un cambio de estado, ¿sí? Es un cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, cuando hablamos de fundir, es volver líquidas las sustancias, pasarlas al estado líquido. Entonces, cuando aumentamos la temperatura,
Uno de los efectos es ese. Logramos, si el aumento de temperatura es el suficiente, logramos fundir las sustancias, pasarlas de un estado al otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos hielo y lo sacamos del congelador, lo ponemos a la temperatura ambiente, entonces él se va a ir fundiendo. ¿Por qué? Porque el aire le va a transferir el calor a ese hielo hasta que pues logremos convertirlo en agua en estado líquido. Eso es fundir. O también cuando ustedes colocan sobre su mano una chocolatina, ¿cierto? Y la mantienen ahí por determinado tiempo. La temperatura corporal es mayor a la temperatura de la chocolatina. Entonces logramos cambiarla de estado. Bueno, otra cosa que hace el calor es volatilizar. ¿Qué será eso de volatilizar? Ni idea, no habíamos escuchado esa palabra, volatilizar. Bueno, se las voy a cambiar por otra que de pronto pues, sea más común para nosotros. Evaporar. Ahora sí, volatilizar y evaporar es lo mismo. Entonces, el calor hace que las sustancias se evaporen. Si ustedes, por ejemplo, muy bien, Andrés, que pasen del estado líquido al estado gaseoso. Si ustedes, por ejemplo, dejan un frasco de alcohol abierto, al cabo de un tiempo ya no va a haber alcohol ahí. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire, la temperatura del ambiente hace que éste se pueda evaporar fácilmente. No solamente evaporamos cuando llevamos a la estufa, por ejemplo, cuando colocamos agua en la estufa, que pasa de líquido a gas, no solamente ahí se genera la evaporación, sino también cuando dejamos en una superficie donde la temperatura puede aumentar y hacer que las moléculas de las sustancias alcancen el estado gaseoso. Todo eso son los efectos del calor, los efectos del calor. Pero la temperatura solamente es la medida del grado de calor en los cuerpos. Entonces, en esa medida, la temperatura no tiene ningún efecto sobre las sustancias. Solamente el calor es el que tiene el efecto sobre las sustancias. Y el calor se transmite de unas sustancias a otras, eso ya lo vimos, siempre de la de mayor temperatura a la de menor. Recuerden que el frío no se transmite el calor. ¿M? Y que esto es debido a la diferencia, hasta que llegamos a un equilibrio que se llama ¿cómo? Equilibrio térmico. Muy bien, Sara, equilibrio térmico, ¿cierto? Equilibrio térmico. Entonces, eso se debe también pues a la diferencia de temperaturas. Entonces, en el equilibrio térmico llegamos a la misma temperatura y dijimos que el calor se transmite de tres maneras: por conducción en los sólidos, por convección en los líquidos y por radiación cuando no necesitamos ningún medio. Ah, bueno, convección, líquidos y gases, ¿no? Y radiación es cuando no necesitamos de ningún medio de propagación, como lo que pasa con el sol o con los bombillos, que fue el experimento que hicimos. Listo, chicos, entonces estas dos características también nos permiten determinar las diferencias entre calor y temperatura, su efecto y la transmisión, que se transmite calor, el calor es el que tiene efecto sobre ciertas sustancias, más no la temperatura. Entonces tomamos por favor el apunte de estas otras dos características. Las últimas dos características que nos permiten diferenciar los, em, el calor y la temperatura es en primer lugar el aparato de medida. Para medir el calor utilizamos un aparato que se llama calorímetro. Aquí lo tenemos en la imagen que está en la parte de la izquierda. Entonces el calorímetro es eh, aquí lo vemos, es un instrumento que está totalmente sellado, es decir, no permite ni la entrada ni la salida de aire. ¿Por qué no se permite la entrada ni la salida de aire? Porque esto me va a afectar. Recuerden que el aire va a transferir su calor a la sustancia que está internamente. Entonces no me sirve que entre aire porque no voy a tener una medida correcta. ¿M?
Tenemos un termómetro, tenemos el suministro de oxígeno, pero que solamente puede llegar a esta celda interna. Tenemos una bomba de acero, tenemos unos cables de encendido, porque este calorímetro funciona con una temperatura, ¿cierto? Tenemos un agitador, ¿cierto? Una barra agitadora que nos va a servir para mezclar la sustancia que tengamos en la parte interna. Tenemos el calentador para yo poder colocar una temperatura en particular, que es lo que voy a medir acá con el termómetro. Entonces, y un aislante. Este último es aislante para que no se permita el paso de aire, ¿no? Ni de otra sustancia. Aquí sí, aquí tenemos un crisol que es como, el crisol es el recipiente donde vamos a colocar la muestra, la sustancia a la cual le vamos a medir su calor. Entonces tenemos un calorímetro, ¿sí? El calorímetro pues generalmente se utiliza para hacer experimentos, digamos, ya de tipo laboratorio, porque no necesitamos medir constantemente la energía como tal, sino lo que hacemos es utilizar, pues, para la temperatura, para determinar la temperatura, utilizamos el termómetro. Tenemos varios termómetros. Aquí está representado el termómetro de mercurio, ¿cierto? Este y este, que son los termómetros que, bueno, hoy en día se utilizan otras sustancias menos nocivas, por eso tenemos este aquí en rojito y este aquí en gris. El gris es el termómetro de mercurio. Este rojito son otras sustancias que se utilizan hoy en día que se puedan dilatar, pero que no sean tan tóxicas, porque el mercurio es muy tóxico. El mercurio es un elemento que tiene pues la facilidad de dilatarse y por esa razón se utilizaba en el termómetro, pero la manipulación de este elemento resulta tóxica, resulta venenosa para el organismo. Entonces, si se rompía un termómetro de mercurio en la casa, pues es muy llamativo porque tiene una tensión superficial muy alta, entonces nos forma goticas y cada vez más pequeñitas. Es un metal muy llamativo, pero entonces no se debe manipular. ¿Sí? No se debe manipular porque es tóxico. Entonces, por eso se cambió el mercurio por otros. Ahora, sin embargo, hoy en día ya no se utiliza tanto este termómetro de mercurio, se utiliza más el termómetro digital. Tenemos varios termómetros digitales, como los que vemos aquí en esta parte. Y en este tiempo, particularmente conocemos más este, ¿cierto? Este que aparece aquí. Ese es un termómetro infrarrojo. ¿Sí? Un termómetro infrarrojo. Entonces, al colocarlo sobre la persona, pues él recibe la radiación infrarroja y determina de esta manera la temperatura. Bueno, entonces son diferentes aparatos de medida. Para el calor es el calorímetro, para la temperatura son los termómetros. Termómetros. Y tenemos, además, una unidad de medida. Entonces, el calor lo medimos en julios o joules, en calorías y kilocalorías. Entonces, cuando me hablan de joules, de calorías, de kilocalorías, se están haciendo referencia al calor, joules, calorías y kilocalorías. Mientras que la temperatura la medimos en tres escalas: la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Escala Kelvin, escala Celsius y escala Fahrenheit. En nuestra próxima clase vamos a hablar justamente de esas escalas de temperatura, en qué consiste y cómo podemos hacer para transformar o para convertir de una escala de temperatura a otra escala diferente. Entonces, tomamos el apunte, no es necesario hacer los dibujos, solamente era que quería que conocieran cómo era un calorímetro y cómo es un termómetro. Bueno, pero los dibujos no es necesario que los hagamos, solamente tomamos el apunte del aparato de medida y la unidad de medida. Bueno, chicos, ya con esta parte entonces finalizamos nuestra clase del día de hoy. La próxima semana, como les decía, seguimos hablando de las escalas de temperatura. Que tengan excelente resto de jornada, un muy feliz fin de semana
y chao a todos. Chao, profe. Perfecto. Chao, Muchas que estén gracias. bien. Chao, Bueno, profe. chao a todos.